Buenos días a todos y bienvenidos a Finanzas Menta. Vamos a ver el día de hoy un poco de lo que afecta el mercado de las criptomonedas, tanto en positivo como en negativo. Nos vamos a centrar sobre todo en Bitcoin, que bueno, es la criptomoneda número uno del mercado y muchas veces marca la pauta sobre los movimientos que va a tener el mercado cripto en general. Antes de empezar, hacerles recuerdo que el objetivo de este curso es totalmente educativo. Por lo tanto, no brindamos recomendaciones de inversión. Entonces, los objetivos de ese curso es de entender un poco cada vez más el funcionamiento del mercado de las criptomonedas y ver qué puede afectar en ese mercado. Eso nos va a servir globalmente en manejarnos mejor entre las subidas y las bajadas y las distintas oportunidades que puede haber. Antes de empezar, recalcar que se recomienda invertir solo el dinero que uno puede permitirse perder. En el tema de las inversiones es lo que se practica en general, que no hay que necesitar ese dinero para el día siguiente y no hay que invertir tampoco por demás. Siempre tenemos que tener bien definido nuestro presupuesto, nuestras necesidades. Entonces, ¿qué afecta el mercado cripto? Globalmente hay muchos eventos internacionales que pueden tener influencia positiva o negativa en el precio del mercado de las criptomonedas. Eso globalmente es un poco como en el mercado de las acciones, en el mercado de los bienes inmobiliarios. Los temas internacionales, buenos o negativos, van a tener influencia en que los precios vayan a subir o vayan a bajar durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, las noticias negativas van a tener generalmente pues una incidencia negativa sobre el precio del Bitcoin. Eso puede darse en corto, mediano o largo plazo, dependiendo la noticia. En el caso de una noticia positiva, va a tener una incidencia positiva sobre el Bitcoin y el mercado de las criptomonedas. De igual manera, puede ser en corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Dependerá del tipo de noticia que es y también de lo fuerte que puede ser esa noticia. Aquí vamos a ver algunos ejemplos tanto negativos y positivos y ahorita con uno de esos vamos a ver cómo se ha movido el precio del Bitcoin. Entonces, por ejemplo, en 2021 tuvimos de manera casi conjunta la prohibición de las criptomonedas en China y luego la empresa Tesla, la de Elon Musk de los autos eléctricos, deje de aceptar Bitcoin como método de pago. Eso también en 2021. Por el lado positivo, hemos tenido la noticia de que BlackRock se apuntaba a la carrera para la aprobación de los ETFs Bitcoin en Estados Unidos y eso ha hecho que el precio del Bitcoin se ha ido recuperando y ha ido subiendo cada vez más sobre semanas y sobre meses tras esa noticia. Entonces, en el caso negativo y en el caso de Tesla, vamos a ver ahorita cómo se ha movido el precio del Bitcoin en las siguientes semanas después de la noticia. Entonces, en este gráfico nos manejamos globalmente en fechas del 2021 sobre todo y finales de año del 2021. Esa noticia ocurrió el 12 de mayo del 2021 y se anunció que Tesla dejaba de aceptar el Bitcoin o el BTC como un método de pago y bueno, eso ha provocado una gran caída de precio. ¿Por qué? Porque más o menos el Bitcoin se estaba moviendo entre 55 y 60 mil dólares, perdón, por cada Bitcoin. Y cuando se compartió esa noticia, el precio del Bitcoin ha ido bajando en los días siguientes y en las semanas posteriores. Globalmente, luego, poco tiempo después, valió entre 30.000 y 40.000 dólares. Y bueno, se estabilizó ahí eh, un, un determinado tiempo. Globalmente, entonces, esa noticia provocó un gran receso en el mercado de las criptomonedas en muy poco tiempo y tras alcanzar un máximo histórico alrededor de 60.000 y un poco más dólares, esa noticia hizo que el precio del Bitcoin baje y que tarde unas semanas, incluso meses en recuperarse hasta valer de nuevo más de 60.000 dólares en noviembre del 2021.
Luego, más allá de las noticias que tengan que ver 100% con el mercado de las criptomonedas, tenemos otro tipo de noticias fuera del mercado cripto, entonces, que pueden provocar una caída de precios tanto en corto, mediano como largo plazo. Globalmente a nivel económico, la macroeconomía es muy importante y, por ejemplo, podemos tener variaciones de precios positivas o negativas en caso de dificultades económicas, de una inflación alta, de riesgos o temor a un descrecimiento, a una recesión económica. ¿Por qué? Porque esas situaciones económicas van a hacer que los inversionistas o estén para inversiones de más alto riesgo, como lo es las inversiones en las criptomonedas, o al contrario, quieran protegerse y proteger sus fondos, y si la situación económica no lo proporciona, no van a querer invertir en inversiones de más alto riesgo. Entonces, por eso las actividades económicas, los desenlaces y eventos económicos positivos y negativos, cuando son a nivel mundial, sobre todo, o de países potentes como China o Estados Unidos, eh, van a marcar un poco el paso de los inversores y va a decidir si esos inversores van a querer invertir en cosas arriesgadas o al contrario, se van a alejar de esas inversiones. Luego, las regulaciones también, positivas o negativas, pueden provocar subidas o caídas de precios a nivel de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En el caso más opuesto y lo más positivo, vamos a ver igual qué ayuda en que las criptomonedas vayan teniendo cada vez más valor, y sobre todo el Bitcoin. Globalmente, la adopción favorece una alza de los precios a la larga. Una adopción, por ejemplo, por países, mejor si el país es más importante, pero tenemos, por ejemplo, el caso de El Salvador. Luego, la adopción por parte de las empresas. Tenemos empresas importantes a nivel mundial, como por ejemplo Tesla, de la que estábamos hablando antes, que han ido con el tiempo comprando Bitcoin y manteniendo esos Bitcoin. Entonces, ese tipo de adopción también marca una tendencia positiva. Además de Tesla, que tiene unos cuantos Bitcoin, otras empresas como MicroStrategy tiene todavía aún más Bitcoin y han hecho una estrategia de ir comprando cada vez más y cada vez que podían Bitcoin. Entonces a día de hoy tienen más de 200.000 BTC ellos mismos. Luego tenemos adopción por parte de instituciones que también va a favorecer una alza de los precios a la larga. Globalmente hay cada vez más inversores que están subiéndose al barco del Bitcoin y eso por tendencia hace que los precios vayan a subir, ya que si bien la oferta del Bitcoin, como hemos explicado antes, se mantiene estable, la demanda es mucho mayor que hace unos años. Con los ETFs entonces que han sido aprobados en Estados Unidos, muchos más inversores se subieron al barco del Bitcoin y han invertido en Bitcoin. Por ejemplo, tenemos entonces actores institucionales importantes, multimillonarios o también bancos internacionales. Si bien muchos bancos son reacios a las criptomonedas y eso no solo en un país, sino a nivel mundial, muchos bancos también han ido comprando criptomonedas y muchas veces esos mismos bancos que nos decían a nosotros, los usuarios, no, mejor alejarse de ese tipo de inversiones, han ido comprando Bitcoin. Y en esos ETFs han ido, gracias a esos ETFs, perdón, o a través de los ETFs, esos bancos han ido comprando cada vez más Bitcoin. Y tenemos, por ejemplo, de los compradores, bancos de Estados Unidos muy importantes como JP Morgan o bancos muy importantes de países como Alemania o como Francia, por ejemplo. Luego, la utilidad es algo también muy importante, el uso del Bitcoin en el día a día, tanto como método de pago, tanto como el resguardo de dinero y para protegerse de la inflación, o tanto como inversión. Esas utilidades que le damos y que le dan también los actores financieros va a hacer que el precio pueda subir a la larga porque son noticias positivas. Por ejemplo, otra utilidad que es muy importante y que le da a la gente es que en países con mucha inflación, como puede ser de países como Argentina, por ejemplo, la gente vaya comprando y adquiriendo cada vez más Bitcoin o la criptomoneda estable, el USDT, como que mencionamos en otro video.
para proteger su dinero contra la inflación, ya que cada día en su moneda nacional valía cada vez menos dinero, pero en criptomoneda estable, que equivale a un dólar, o en Bitcoin valía cada vez más dinero. Y bueno, también en transacciones internacionales, ya que se puede ir usando para mandar dinero de un país al otro, a alguien cercano, por ejemplo, o para pagos de compras por internet, por ejemplo. También en el caso del USDT, que es el dólar virtual, se puede usar para transacciones internacionales en el caso de importaciones y exportaciones o para recibir un dinero de alguna persona que vive en otro país y que nos puede mandar dinero. Y bueno, eso sería globalmente, serían los principales factores que van a afectar positivamente o negativamente en el mundo de las criptomonedas. Si bien en el caso del Bitcoin esos factores tenían mucha importancia cuando el Bitcoin era todavía algo con un activo con poca capitalización de mercado, el Bitcoin también se está haciendo cada vez más estables. Sin embargo, eso no le quita la importancia a esos factores tanto en positivo como en negativo. Bueno, eso sería para el video de hoy y muchas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Finanzas Menta. Hasta luego. Gracias.